como primera pregunta, ¿cómo va a tratar la disminución de impuestos sabiendo la deuda grande que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional? Costa Rica no necesita más impuestos. Costa Rica tiene maneras de arreglar los desbalances fiscales, el déficit estructural, con cambios que no implican necesariamente subir ni la tarifa ni la carga tributaria. Primero, tenemos que entender que en este país hay más o menos 3.600 millones de dólares de ilusión y evasión. Eso se puede reducir con mejor administración tributaria. Tenemos una gran cantidad de exenciones no asociadas a las zonas francas, que más o menos son 1.600.000 millones de dólares al año. Me refiero a las no asociadas a las zonas francas, y de ahí creemos que se puede reducir sin causar ningún problema serio unos otros 1.000 millones. Tenemos destinos específicos tributarios que hay que reconsiderar. Ahí hay un monto sustantivo, y tenemos gastos parafiscales, que son transferencias de las empresas públicas a grupos particulares que, desde nuestro punto de vista, deberían volver a el presupuesto de la República. Y eso es lo que vamos a plantear hacer, además de una serie de recortes a gastos que no son necesarios y que de hecho son superfluos. El más claro de ellos es la injusticia que ocurre en Costa Rica con un gasto anual de 2.000 millones de dólares de lo que nosotros llamamos pensiones de lujo, que son pensiones cuyos beneficios superan enormemente el valor actuarial de las contribuciones, y por eso se pagan con cargo al presupuesto general de la República. Son 9.200 personas que capturan 2.000 millones de dólares al año, que, para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente 4 veces lo que gasta Costa Rica en infraestructura. Entonces, para concluir, hay mucho que arreglar antes de ni siquiera empezar a pensar o hablar de impuestos. De hecho, el objetivo es aumentar la base, reducir la evasión, quitar las exenciones, para, en el momento que podamos garantizar sostenibilidad fiscal, hacer, desde un punto de vista tributario, a Costa Rica un destino de inversión más atractivo. Actualmente la tasa de desempleo ha aumentado significativamente. En sus propuestas, ¿cómo se atacaría este tema que afecta a muchos costarricenses e incrementa la pobreza del país? Costa Rica es un problema multicausal. Hay muchas causas que se manifiestan en la tasa de desempleo que tenemos. Primero, para corregir los problemas de desempleo, tenemos y vamos a generar un círculo virtuoso de inversión, crecimiento y empleo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, hay que devolverle la confianza a los inversionistas. Lo que hablábamos de la posición fiscal, eso pasa por reducir las necesidades brutas de endeudamiento, que idealmente nos permitiría bajar, junto con una mejor calificación de deuda, las tasas de interés, y sacar un poco al gobierno del mercado crediticio, donde está el gobierno tomando una porción enorme del capital en el mercado de crédito, porque el gobierno está crowding out, como se dice en inglés, estrujando al sector privado de los mercados de crédito y, por lo tanto, de los fondos de inversión. Tenemos que cambiar la regulación. En este país hay un exceso de regulación, un exceso de trabas al emprendimiento, y además no existe un sistema de banca de desarrollo que promueva el emprendedurismo y que tome riesgos que promuevan la innovación. Eso es el primer paso. También tenemos sectores específicos como las mujeres,
donde la participación en el mercado laboral es muy baja. De hecho, Costa Rica tiene en general una participación de las mujeres en el mercado laboral que es sumamente baja, pero que es extremadamente baja en el grupo de mujeres de 24 a 35 años, en el quintil número 5, es decir, el 20% más pobre de la población, donde únicamente el 18% de ellas busca trabajo o está trabajando. ¿Por qué es eso? En una muy buena medida, porque no existen las oportunidades de cuidado de adultos mayores y de niños que las mujeres llevan de manera desproporcionada. También tenemos una falta de coincidencia entre las habilidades que demanda el sector privado y las habilidades que ofrecen los trabajadores. Hay un déficit en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y gente con habilidades lingüísticas. Entonces, para resumir, tenemos claro que hay que disparar la inversión, que pasa por confianza, pasa por más crédito, pasa por reducción de tramitología, pero también tenemos que trabajar a nivel micro para asegurar que haya coincidencias entre el mercado, los demandantes y los oferentes de trabajo. ¿Cuáles son las estrategias de su plan de gobierno para poder atraer inversionistas a Costa Rica? Mira, la inversión extranjera directa ha sido un elemento fundamental del crecimiento de Costa Rica, del financiamiento de nuestros balances externos. Es una manera mucho más segura de financiar que con portafolios, usted lo sabe. Hay más certidumbre y nosotros esperamos, con certeza más bien, continuar atrayendo inversión extranjera directa en nuestras zonas francas y en el turismo, y más bien queremos mejorar el clima de inversión, no solo en el régimen de zonas francas, que es el régimen, digamos, exento y al que le hemos dado facilidades para los inversionistas extranjeros, sino también para lo que nosotros llamamos el régimen tradicional, que es los costarricenses y empresarios y empresas costarricenses que quieren invertir. Entonces queremos acercar los dos modelos sin afectar el régimen de inversión extranjera directa. Tenemos una posibilidad de aprovechar los cambios que se están dando de nearshoring. Tenemos una oportunidad a través de nuestros tratados de libre comercio con mercados grandes, como Estados Unidos, México y Canadá, para continuar con ese esfuerzo, pero al mismo tiempo vamos a mejorar la competitividad de toda la economía, no solo del régimen especial. Don Rodrigo, ¿cuáles estrategias tiene para poder bajar el costo de vida en el país y que no sea de los más caros de la región? Costa Rica tiene un enorme legado de utilizar políticas públicas para satisfacer relaciones clientelistas entre partes del Estado con otras y entre el Estado y partes pequeñas pero poderosas del sector privado. Eso hace que haya rentas monopólicas otorgadas por el gobierno. Una de ellas es los monopolios en la importación de medicamentos específicos, que hace que nuestras medicinas sean carísimas, un sistema de regulación de precios del grano más consumido en Costa Rica, que es el arroz, donde los productores agropecuarios de arroz, que son pocos, menos de 300, están pasando una situación crítica y los consumidores pagando el segundo arroz más caro de toda América, de todo el hemisferio, porque hay un tratamiento que le es carísimo al productor y al consumidor para favorecer a lo que nosotros llamamos los industriales del arroz, que son 4 o 5 en el país. Eso nos cuesta 150 millones o 190 millones de dólares al año a los consumidores. Otro ejemplo es que Costa Rica tiene monopolios y restricciones a los insumos modernos agropecuarios, a la tecnología nueva, para proteger los monopolios e intereses de un puñado de importadores de tecnología
agroquímicos que son veneno, caros y poco productivos y pésimos para el ambiente. Todas esas cosas, como por ejemplo, bueno, le añado uno más, la electricidad, donde pagamos el 30% más alto que nuestro vecino, más caro del resto de América Latina. Es decir, Costa Rica paga en promedio un 30% más en costo de energía eléctrica para los hogares y las empresas que el país que sigue debajo de nosotros. Es inconcebible. Todo eso son productos de restricciones a la competencia que genera rentas monopólicas puras para grupos privilegiados de poder. Eso se acaba. Y se acaba rápido, porque eso se puede regular por decreto ejecutivo. Pero esos grupos han capturado los últimos 10 gobiernos del país. Por eso nosotros representamos la opción de cambio. Eso va a ayudar muchísimo al costo de la vida. Tenemos otros problemas estructurales, como los combustibles sobre los cuales pesan los hidrocarburos y un impuesto muy alto. Y eso habrá que irlo reduciendo conforme rebalanceamos nuestra situación fiscal y el espacio y los objetivos de déficit fiscal lo vayan permitiendo. Así es como lo vamos a hacer. Además, tenemos un desafío para las empresas formales, que es los altísimos costos de nuestras cargas sociales, y estamos trabajando en un programa para reducirlos. ¿Cómo debe ser esta relación o cómo debería ser de mejor forma para que haya más exportaciones, se comience a mitigar cada vez más este tema de la migración y se generen oportunidades de inversión entre los países? Sobre la inmigración, usted sabe que hay efectos que empujan a la gente a salir de sus países, como la pobreza, la inestabilidad económica y los temas de seguridad. Eso en inglés se llama los push factors. También hay elementos que jalan, que son precisamente los opuestos, que es oportunidades, mejores condiciones sociales, etc. Entonces, Costa Rica es un atrayente neto de inmigración, fundamentalmente de nuestros hermanos países centroamericanos. Ahí nosotros sabemos que decir, bueno, esperemos a que Nicaragua crezca el PIB y crezcan las condiciones de vida, eso no es una política pública, eso es una aspiración. Al mismo tiempo, nuestro sector agrícola y partes del sector de servicios se beneficia de esa inmigración. Nosotros lo que vamos a hacer es poner orden y decir, la inmigración va a continuar, pero sobre todo los servicios públicos que le damos con el corazón abierto a los trabajadores que vienen a Costa Rica de otros países, tienen que pagarse como que si fueran costarricenses. Y ahí hay una incidencia de informalidad más grande que en el mercado laboral o en los contratos laborales de costarricenses, sin que haya una contrapartida de pago de parte de esos trabajadores inmigrantes. Eso es lo primero que vamos a hacer, regular eso, ponerlos a pagar las cargas sociales porque les estamos dando los servicios de salud. Con respecto a la integración económica con Centroamérica, yo lo que veo es que Centroamérica todavía es un mercado pequeño, es un mercado en el que tenemos que hacer facilitación de comercio, que las cosas fluyan más, pero no es el mercado que le va a dar a Costa Rica las oportunidades de exportación de valiosísimo valor agregado y de suficiente volumen. Para eso tenemos que tornar nuestra mirada al este del mundo, donde las condiciones demográficas y de crecimiento son mucho más prometedoras como mercado de exportación para nosotros que los Estados Unidos y Europa, por razones que ustedes saben. Entonces, Costa Rica va, bajo mi gobierno, considerar seriamente estrechar lazos, facilitar comercio, eliminar distorsiones con países como China, con quien tenemos un gran déficit comercial. Yo no soy mercantilista, está bien, pero donde hemos desaprovechado las oportunidades enormes de exportar
sobre todo productos agropecuarios, proteína. China tiene un boom en la demanda de proteína, frutas y vegetales, y donde no hemos logrado hacer eso por defectos nuestros, como por ejemplo la falta de capacidad instalada en la industria ganadera, incluyendo mataderos y acto, el que no tengamos un puerto profundo en el Pacífico, etc. Bueno, y ya para finalizar esta conversación con usted, me gustaría hacerle esta pregunta de cómo se imagina usted la noche del día 3 de abril. ¿Qué es lo que imagina el candidato Rodrigo Chávez? Yo no imagino, sino que preveo un triunfo electoral. Preveo que el Partido Progreso Social Democrático va a ir al gobierno bajo mi presidencia. Va a ser un triunfo sólido. Las encuestas así lo están diciendo. La última encuesta que se dio a conocer en la opinión pública, estamos casi 17, 18 puntos porcentuales encima. Sabíamos que el partido opositor en esta contienda tiene un techo bastante bajo. Yo no creo, es claro que los que iban a votar por ellos ya ejercieron ese derecho, y por eso es que hemos instaurado antier nuestro grupo de equipo de transición a gobierno, con una mujer brillante y excelente a su cabeza y un equipo de verdadero lujo para ir manejando esa transición. Nosotros no nos estamos ya preparando tanto para lo que queda de la contienda, no estamos siendo triunfalistas, pero la mitad de mi tiempo en estos momentos está en la campaña electoral y la otra mitad en asegurarnos que el 8 de mayo y para ese efecto el 4 de abril empecemos a hacer gobierno para el beneficio de los costarricenses de manera inmediata y efectiva. No hay tiempo que esperar. Yo veo que otros están ahí, bueno, nuestros opositores políticamente hablando, están muy enfocados en la campaña porque sienten verdaderamente el desafío de que es muy poco probable que ganen las elecciones. Es posible, pero es poco probable, mientras que nosotros nos sentimos con la responsabilidad de que vamos a gobernar y con la confianza de dedicar el tiempo suficiente